Allinchamusqas kachunkupichu chimparimunku kay canalman. Imaynalla llaqtamas imaynaqa pusankichis, maypichin kankichis, chimparimuychis, qhiparikuychis kay canalpi. Kunan dia qhawarikusun kay Calamarcata. Chantapis qankuna yachankichisña kay España llaqtamanta pacha parlarimusaykichis. Nuqaypas sutiymay. Chanta ñawiripusaykichis kay biografianta kay qillqasqa kasan kay Wikipediapi chanta ñawiripusaykichis kunan parlarisaqraq castellano gallupi runamasinchis. Hola gente, ¿cómo están? Espero que estén bien. Ustedes ya saben que les hablo desde España, mi nombre es Maggie. Hoy vamos a seguir festejando a nuestra querida llaqta con Calamarca. Calamarca ya saben que también es un gran exponente a nivel folclórico y también a nivel nacional e internacional. Vamos a leer un poquito de Calamarca. Ya anteriormente en mis primeros vídeos sí les había comentado quiénes eran Calamarca, también qué significaba todo, pero es muy importante recordar a aquellas personas que por primera vez quizás están viendo este video, se enteren de quién es Calamarca. Entonces vamos a leer. Calamarca, Aymara, está en Aymara escrito, o sea, es el nombre en Aymara, ciudad de piedra, también significa hombres eternos. Es un reconocido grupo de Bolivia de música folclórica, fundada en el año 1984 en la ciudad de La Paz, Bolivia. En la actualidad, Calamarca es considerada uno de los grupos folclóricos más importantes de Bolivia y disfrutan de una significativa popularidad fuera de Bolivia. Sus discos han sido certificados de oro platino gracias a sus éxitos comerciales. Vamos a leer un poquito más. A ver. Calamarca se destaca por el uso de un amplio espectro de ritmos musicales bolivianos tradicionales tales como carnavalito, toba, tinku, saya, tarquiari, taquirari, huayno, entre muchos otros, a los cuales se agregan elementos de composición original influenciados por estilos de música popular contemporánea para lograr esto. Calamarca emplea una amplia gama de instrumentos que no se limita: bombo, charango, guitarra, quena, siku, tarca, como también guitarra eléctrica, bajo eléctrico, batería y sintetizador. En sus canciones, Calamarca emplea diversas temáticas tales como la vida en el altiplano, la protección del medio ambiente, la protección de derechos y tradiciones y etimología prehispánica, entre otros. Bueno, vamos a ver, yo creo que hemos leído lo importante, pero vamos a leer esto más y ya los que quieran profundizar, pues ya saben, pueden ir a Wikipedia y poner el nombre Calamarca y encuentra ahí. Calamarca fue formada en 1984 en la ciudad de La Paz por Hugo Gutiérrez, voz y charango, Rodolfo Choque Vientos, como parte de un proyecto de investigación de música andina acompañado al Ballet Folclórico de Cochabamba en giras internacionales. Bueno, eso ya, aquí dice del año que han grabado, su primer álbum, todo eso, pueden ir ya a profundizar en Wikipedia, si no vamos a tardar un siglo porque es amplio. Entonces vamos a ver su video que va a cantar Cochabambinita y vamos a disfrutar de la canción. Como toca la quena. Guitarra eléctrica, ¿no? Y quena. Esta. Hace mucho tiempo que me haces falta, todas las noches sueño contigo, quiero tener contigo a mí. ¿Cuántas veces te lo dije? Que eres para mí como el aire, el cual necesito para vivir. Esta noche te comparé, esta noche
Eso, por ejemplo, en quechua es casi similar a la estrofa anterior que cantan en castellano, solamente algunas cositas cambian. Se los voy a leer y vamos a volver y luego se van a dar cuenta. Dice, esta noche te robaré, bailando, bailando después del carnaval, ¿verdad? Ahí, bailando, bailando, tu suspa, dice. Entonces, tu suspa es bailando, bailando, bailando después del carnaval. Dice, con mi cantar te conquistaré, ellos ponen en castellano eso, pero en quechua es cantando nos iremos hermosa cochalita, no es con mis cantares te conquistaré, eso es en castellano. Vamos a repetir un poquito, a ver, desde aquí, van a escuchar, mejor vamos hasta aquí, así van a escuchar la canción y luego van a escuchar lo que es en quechua. Y van a diferenciar ahí. A ver, hasta aquí. A ver, aquí. A ver, ahí va a empezar a cantar, parece. No, aquí. Aquí. Van a escuchar bien. Esta noche te robaré, hace mucho tiempo que me haces falta, todas las noches sueño contigo, quiero tenerte junto a mí. Cuántas veces yo te lo dije, que eres para mí como el aire, el cual necesito para vivir. Esta noche te robaré, esta noche te robaré, después de bailar en el carnaval, como mi cantar te conquistaré, linda Cochabamba, mi amor. Ahí dice, ¿no? Ahora dice, esta noche te robaré, dice, bailando, bailando después del carnaval. Hasta ahí estamos bien. Ahora, va a seguir. Eso taquirispa ripusunchis, cacha hermosa cochalita, ¿no? Cacha. Ahí cacha, hermosa cochalita es lo mismo. Cacha cochalita tendría que ser. Cantando nos iremos hermosa cochalita. Esa es la última parte donde dice cantando taquispa ripsunchi, dice, ¿no? Ahí. Ahora va. ¿Qué puedo decir de este grupo igual? No hay calificación ya. Ellos también están a nivel carcas. Las canciones que hacen, como ellos dijeron, siempre es dedicado a la madre tierra, a los derechos, a todo lo que es con la humanidad en sí en general, ellos cantan. Y lo que me gusta es la fusión que han hecho de los instrumentos eléctricos con los instrumentos andinos. Son únicos en su género, ustedes lo saben, yo no me estoy inventando, son únicos, tanto como Carcas como ellos son únicos, no hay otro grupo folclórico que sea parecido. Este grupo lo puedes escuchar en donde sea, dices, sin verlos, dices es Carcas y dices es Calamarca, así. Y siempre, tanto como Carcas, como Calamarca, como todos ahora mismo son exponentes grandes en Bolivia, en los folclores, siempre llevan en su vestimenta, siempre llevan lo que es típico de nuestro país.
y eso es lo que representa a unos, hace que es su idiosincrasia, como podemos decir, no pierden eso. Es lo más importante de una persona cuando va al extranjero, también no perder la idiosincrasia que uno tiene, porque muchos pierden, y eso está mal, para mí, no sé, para ustedes. No ganin ni llactamas, mana kai Calamarca ni mach 10, 20 mana. Paykunaps nivel carcas. Suma, kanku. Chantaps ni kaykunas takinku ma Pachamamaman, humanidadman, runamasinchikman ni suma, chayman tokanku chantapis imaniman derechos, derechos runaspata chayta takinku chantapis sumaq imaynatash fusionanku kay instrumentos andinos, instrumentos eléctricos nisuma waq llaqtaqmanta nisuma, chayta sumaq fusionan takispataq sonqoykimi chaychiman chanta nini paykuna ñawpaqman apanku imaynatachish nuqanchik kanchik campupi porque p'achankupi apanku tukuy imata Boliviamanta tukuy grupo pichus ñawpaqman kay hatuchish kankuña chaykuna carcas poncho ch'ila hatun rupanpi sumaq bordadas awatiñashki llantaq ponchos niyuq tukuy ima tukuy grupos folclóricos apanku kay Calamarca llantaq entonces mana machin kankuchu pay maymantachus kasqankuta mana qunqankuchu entonces nuqanchis ma qunqanallataqchu ya entonces qhawarikuna. Desde que entraste en mi existir, todo es más fácil para vivir. Siento que juntos formaremos la pareja que yo tanto soñé. Para que no extrañes tu tierra, junto a ti me quedaré. Entre tus valles te cantaré. Esta noche te romparé. Esta noche te romparé. Después de bailar en el carnaval, con mi cantante conquistaré. Linda Cochabambinita, mi amor. Ayer vamos a Conchalita. La huipala presente. ¿Cómo suena la batería también? ¿Cómo no estar alegre? ¿Cómo no estar alegre con tan grandes exponentes? Calamarca. Espero que también tengan su legado. Ruego yo eso, porque son únicos también. Son únicos, tienen su identidad propia. No sé si alguna vez han escuchado en Aymara rap en uno de sus conciertos. ¡Guau! Lo máximo. Me gustaría que lo vean. Tanto como toca Rodolfo, Hugo, ambos, y luego todo su equipo a mí me llega. Y esta canción, como todos los grupos dedican, ¿no?, a Cochabamba, a todos los departamentos, los grupos grandes ya tienen sus canciones a todos los departamentos de Bolivia. Y esta canción es para una cochala, pues, ¿quién no quiere tener una cochala trabajadora?
conocidas a nivel nacional e internacional. Los bolivianos conocidos por ser trabajadores. Eso es lo valioso de nuestra llacta, gente trabajadora. No ganin llaqtamas imaynamana kusisqa kaymanchu kay hina uyarikusani kay takiy runasta kay k'alamarkata sumaq tokaririnku, sumaq chay runatapas tusuchinku, ali kusisqas pacha chay tusurisanku chiqchilla nuqapas chiqchirikuni kaypi. Ay, anchatapuni kusiqukuni chantapi nini kay Rodolfo Adolfo nini chay tukuy instrumento tokarinku sumaq waqarichinmu charangu kena chayantapis runa masininku chay pichu tokasan chaykunapis sumaq. Entonces paykunapis sapa kay 9 departamentosman takiyta ruwanku sapa huk departamentoman. Entonces kusisqa kasani. Ñawpaqman uyarinallapuni kay Calamarcata pichu gustan chay mañamunchisman ama ch'inkaychichu ama qhipakuychichu hamuychis qhawarikusun ima kay tusurikusun chantaq waqarillasunta ima uyarispapas kusisqa kananchis tiyan kuna qhawarinallapuni. Kunanchis suwasqayki ay cosa pachay chay nuqapas pitachus suwamusaqpis Calamarcatas hina suwarpamusaq kaypi manachu. He dicho, no sé, esta noche a quién iré a robar, puedo ir a robar a Calamarca, no lo sé, eso es lo que digo. Bueno, gente, hasta aquí hemos visto a Calamarca como han cantado, tanto en castellano como en quechua. La única diferencia es en la última estrofa de quechua. Después todo es parecido, todo lo que han dicho está en quechua. Solamente la última parte, pero una canción muy hermosa dedicada a Cochabamba por su aniversario. Hayaya Llaqtamasis, Hayaya Cochabamba. Qué bonito es cumplir un año más. Esperemos seguir cumpliendo. Kaykamaya llaqtamas sumaqta kusurikunchis, tusurikuni nuqapis kusisqa karsani, chantapis nini ichapis wataman hina festejasuman waq aniversario llaqtanchismanta. Chantapis kay Calamarca sumaqta quiririn, sumaqta tusuchiwanchis, kusurichiwanchis. Kunan kaykamalla kachun waq videokama, kankunapis ima videotachu mañamuymunankichis, mañamuychis qhawarikusun. Chaykamalla kachun llaqtamas. Ama qhipakuychischu. Darlay, dislay, suscribikuychis. Chayllani riman. Waq videokama llaqtamas k'aykama. Kaypi tardeña puñumullasaqña. Gente, hasta aquí, ya es muy tarde aquí, ya van a ser las, 11, sí, casi 12, ya 12 de la medianoche. Bueno, que ustedes lo disfruten, los que están en Bolivia, aún es casi las 6 de la tarde, yo creo que es por allá. Y los que están aquí en España, pues espero que también mañana puedan verlo, si no han visto, o hoy estarán viendo, no lo sé. Bueno, hasta mañana, gente.